Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mundo Obrero. Bienvenidos a otra edición de nuestro programa radial, El País visto a través de los ojos de la clase trabajadora. Hoy tenemos un programa muy particular. Tenemos como invitado al compañero Austre Fanche. Buenas tardes, Austre. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo andan las cosas por allá, por el sur? Bueno, por el sur mucha calor, poca lluvia. Pero me dicen que el sábado por allá estaban los vientos bueno, haciendo sí, escante, como decimos por allá también. Eso fue un poco de resoplío para que cogieran un poco de fresco, pero por lo demás eso fue calor a 95. Válgame. ¿Sabemos del calor del sur, Austre? Nosotros somos de allá también. A ver, que tú eres de Santa Isabel. Eso es así. Les habla Erasto Sayas, administrador general de la Unión General de Trabajadores. Nos acompaña también en la tarde de hoy la compañera Mayra Rivera. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Austre. Buenas Gusto tardes, de Mayra. tenerte aquí. Igualmente a todos los compañeros y compañeras que semana tras semana nos escuchan en este espacio. Pues queríamos invitar a Austre para hablar de un tema que bien poca gente habla, de un asunto que para la mayoría de las personas va a resultar novedoso, por lo menos esperamos que así sea, e interesante. Pero vamos a conocer primero un poco del compañero Austre, ¿verdad? Para que la gente sepa a qué se dedica este muchachito. Y también se nos une ahora el compañero Fernández Gualbe, otro compañero organizador. Va a estar con nosotros también unos minutitos, así que bienvenido, compañero. Sí, buenas tardes a toda la red de audiencia y a ustedes, compañeros. Es un honor estar una vez más aquí. Bueno, Austre, cuéntanos, ¿qué es de tu vida? ¿A qué tú te dedicas? Bueno, yo estoy trabajando como organizador de campo de la Unión General de Trabajadores. Yo comencé la lucha con los trabajadores en el 97, cuando la dichosa ley de sindicación de empleados públicos. En ese momento caigo a trabajar con el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, SPT, y de ahí comenzamos a organizar las escuelas, y luego que se acaba todo el andamiaje de organización SPT, pues comenzamos a trabajar con la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud, que la dirigía el compañero Lole Rodríguez, y se hizo un equipo de trabajo en Altamesa, ahí en Río Piedra, parece que era, y compartíamos allí el edificio con SPT y la UNS. Hicimos un desarrollo de estar recogiendo tarjetas para que los compañeros se hicieran miembros de la Unión, hasta que triunfamos. De allí paso en la UNS se fue a una sindicatura y la UGT adquiere, o por fusión, le llevamos a la matrícula que escogiera si querían la fusión con la UGT. Hubo una elección, yo creo que eso, bueno, siempre ha tenido la UGT, un carácter completamente democrático, nunca le ha impuesto nada a los trabajadores, y fuimos a una elección y triunfa la UGT, y hoy día pues todos somos UGTistas. Erasto, yo tuve el atrevimiento y me tomé la libertad de invitar al compañero Fernando Gualbe para que compartiera con nosotros unos minutitos aquí. Y lo invitamos porque yo entiendo que son dos personas que tienen mucho conocimiento sobre el tema sindical. Así que, compañero, preséntese. Seguro, y de verdad pues nos agrada mucho poder compartir con ustedes en el día de hoy sobre el compañero Austre, su trayectoria antes del 97. Para nosotros es más que interesante también, ya que sabemos que ha sido un luchador por nuestro país. En lo que respecta a la ley 45, que él dice dichosa, mira, yo entiendo que es una ley que tiene
espacio para mejorarse, pero fue un paso de avanzada para los trabajadores. Y hoy tenemos convenios colectivos, tenemos unos niveles de protección que no los tendríamos sin esa ley, la cual ya ha sufrido varias enmiendas. El encontrarnos hoy a 18 años de que se aprobara la ley, luego de haber tenido las experiencias que hemos tenido, sea con ella. Por un lado, hubo unos momentos donde se negociaron unos convenios colectivos con aumentos de salarios significativos y avances significativos para los trabajadores. Posterior a eso nos encontramos en el 2006 con un cierre de gobierno, en 2009 con una ley 7, 2014 con una ley 66, y hemos estado logrando básicamente sobrevivir dando la pelea, y hay sindicatos, y hay ahora mismo un instrumento que los trabajadores están mirando mucho al liderato sindical y pendientes de qué dirección vamos a tomar de cara a la Junta Fiscal. Que este es un proceso que tenemos que atender en una perspectiva de madurez histórica ante un problema serio que tiene el país a nivel económico, pero por el otro lado, donde políticamente nos tiraron más de 100 y pico de años para atrás. Y donde como pueblo la indignación la tenemos que mover a la acción. O sea, esto de encontrarnos que nos van a imponer funcionarios, incluyendo un individuo que es parte del desastre. O sea, un individuo como García, que se encargó de ayudar a endeudar este país en el momento en que estaba recibiendo fondos ARRA y todo tipo de y en unas circunstancias que era injustificable la barbaridad que hicieron, por un lado despidiendo gente bajo la administración Fortuño y por el otro lado básicamente lucrando a los sectores más pudientes del país. Que pongan a ese señor como alguien que viene a reestructurar la deuda, lo que nos confirma es lo que amigos como Erasto han dicho por buen tiempo. O sea, esta junta no es otra cosa que una agencia de cobros de los bonistas. Definitivamente, si se trata de la junta, no hay otra manera de categorizarla. Son agentes de cobro que vienen a buscar su dinero a nuestro país. Seguiremos insistiendo desde este foro y desde todos aquellos en los cuales participemos que para empezar a pagar esa deuda, si no hay auditoría, no se debiera desembolsar ni un solo centavo. Porque yo creo que cuando uno lo señalan de que uno tiene X deuda, lo menos, y uno tiene reservas sobre la cantidad que le están pidiendo a uno que pague, lo menos que uno puede pedir es que auditen esa deuda. Hay algo que yo quiero abundar. Puerto Rico se ha convertido en un sistema neoliberal. Para aquellos compañeros trabajadores y trabajadoras que no entiendan qué es un Estado neoliberal, es aquel que obtiene ganancia y en vez de utilizarla para dar servicio, la está utilizando para pagarle a una gente que le debe. Yo creo que ese Estado neoliberal es lo que es la ficha de tranque que no se ha podido darle para adelante a los convenios colectivos, porque casi sin llegar a la Junta Fiscal ya nos están negando todo. Y los trabajadores nos reclaman y nosotros sabemos que vamos a triunfar en un momento dado. Porque cuando unos trabajadores comiencen a identificar quiénes son sus enemigos, quiénes son los que le obstruyen el camino hacia tener su tranquilidad laboral, su paz laboral, cuando ellos lo identifiquen, nos vamos a hacer un junte y vamos a echar para adelante este proyecto político hasta las últimas consecuencias.
la situación que estamos enfrentando ahora, los números están ahí. Según ha ido disminuyendo el número de empleados públicos en las agencias, la deuda ha seguido disparándose. En esa perspectiva, aquí se pueden votar todos los empleados públicos mañana y la deuda va a seguir creciendo. Miren, hay un ejemplo que ilustra claramente lo que significa el manejo financiero por los dueños del capital. Y ha sido un ejemplo en muchas direcciones que la gente no sé por qué no lo ha visto, porque está claro, puesto ante los ojos del país día a día. Los trabajadores afiliados a la OTIER señalaban, cuando se hablaba de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, señalaban que eran otros los factores los que habían hecho que esta corporación pública adquiriera el nivel de deuda al que ha llegado. Y ellos decían, mira, los trabajadores apenas significamos el 15 o el 16% del costo operacional de la agencia y nunca hemos significado una carga porque tanto por lo que nos pagan como por lo que nosotros producimos resultamos ser insignificantes en el equilibrio de la ecuación de bienes y deuda de la autoridad. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Los trabajadores en la autoridad ha ocurrido lo mismo que en el gobierno de Puerto Rico. Hace 10 años atrás, esa plantilla de trabajadores que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica podría llegar hasta 10.000 trabajadores. En este momento quizás estén 6.000, incluyendo todos los gerenciales, incluyendo todas las uniones e incluyendo la OTIER, que es el sindicato más grande. Y ha significado una reducción en el nivel, significó una reducción en el nivel de endeudamiento de la agencia. No, para nada. La reducción de la plantilla de trabajadores lo que ha conllevado es un deliberado abandono del servicio de mantenimiento de las facilidades. Ha conllevado que el servicio comience a deteriorarse. Ahora mismo estamos viviendo apagones selectivos. ¿Ha tenido algo que ver la plantilla de trabajadores con eso? Sí, en términos de que no hay el capital humano completo que es necesario para mantener esa estructura, pero en términos de la deuda, ¿significó algo eso? No, la autoridad ha continuado endeudándose y ahora lo acaba de hacer más, porque la señora Lisa Donoghue lo que hizo en la autoridad no es otra cosa que un truco muy hábil, estructurado por las grandes compañías que manejan los instrumentos negociables que producen estas corporaciones públicas, y le transfirió a otra corporación la misma deuda con un descuento de 15%, donde en todos los países donde se han negociado deudas de esta naturaleza, la economía más pequeña que han obtenido es de un 45%. O sea que la señora Donoghue y su costo de casi 13 millones para el pueblo de Puerto Rico no le ha significado ningún ahorro. Al contrario, hemos perdido de economizarnos según las reglas del mismo mercado que ellos establecen. Hemos perdido un 30% que nos pudimos haber economizado si ella no estuviera ahí manejando los intereses de los bonos. Y lo mismo ha pasado con nuestro país. Yo siempre he dicho en este programa que la deuda de este país es enana, no porque sea pequeña, sino porque desde que empezamos a hablar de ella es de 73.000 millones de dólares, y se ha quedado en lo mismo. Ustedes han visto que a pesar de todos los pagos que se han hecho y de todo lo que le ha costado en sacrificio a la clase trabajadora de este país, todo lo que le ha costado en sacrificio a nuestro pueblo, recibiendo unos pésimos servicios, pudiendo haberse dedicado ese dinero para ofrecer mejores servicios al país, se queda igual. La deuda es enana, no crece. Y más allá. No se reduce. Con todo lo que tú pagas no se reduce. Y es bueno que traigas el tema de energía eléctrica, porque
más allá del principio rector de lo que estamos en esta mesa, que es que no haya privatización. Mira, el tipo de privatización que nos quieren imponer y que desafortunadamente sectores de nuestro pueblo apoyan, es una cogida de bobo. Ellos quieren financiar, ellos quieren privatizar la generación de energía, que es lo que deja dinero. Todo lo que es la infraestructura, la razón por la que te quedas, por la que te quedas sin luz a menudo, todo lo que está sin mantenimiento se lo van a dejar al gobierno y al pueblo de Puerto Rico, así que no te llamen a engaño. O sea, cuando abundas por otro lado en si el gobierno está muy grande, ya diste el ejemplo de energía eléctrica, nosotros conocemos bien de cerca el Departamento de Educación. En el 2000 había 42,000 maestros permanentes en la unidad apropiada, hoy no llegan a 30,000. Habían 10,000 empleadas de comedor escolar, hoy no llegan a 5,000. Te mueves a lo que es el Departamento de Hacienda, allí la unidad grande en el año 2004 tenía 2,500 empleados, hoy no tiene 1,800. Cuando miras lo que era ASDA antes, que esa elección se da en el 2004, eran 1,300 empleados, hoy no hay 300. Y sigues mirando todo lo que hay en términos de la fuerza laboral unionada y lo que hay, y no hay ningún temor en decir que hoy somos fácilmente 35 a 40% menos trabajadores en el sector público de lo que éramos hace 15 años. En una ocasión, cuando nosotros luchábamos en contra de la planta de energía que iban a hacer de gas natural, lo que se nos vendía era que al venir la planta de gas natural, el costo de luz para las familias iba a ser menos y que la planta de energía eléctrica no iba a subir nada, sino que todo lo contrario, se iba a bajar. Nos venden ese mismo cuento con la AES en Guayana y ha sido todo lo contrario. El aumento de luz siempre ha sido significativo. En vez de bajar, ha aumentado. A esto se le suma que hicieron un pequeño proyecto de molinos allá en el área de Santa Isabel, que en vez de abonar a que se disminuya la cantidad de pago por el costo de luz, lo que ha hecho es aumentar. Entonces, pero los molinos están funcionando ahora. Sí, los molinos están funcionando. Se dice que tira un vientito, ¿sabes? Un poco de energía en este lugar. Ahora, lo importante no es si ellos están funcionando o no, cuánto se pagó por la instalación de esos molinos en ese lugar, que por lo menos daba para pagar parte de la deuda pública. ¿Cuánto están cogiendo esos nenes que se buscaron los amigotes acá en el Senado y en la Cámara de Representantes para que le dejaran poner esos molinos en este lugar? ¿Y quién le aprueba esos molinos? Están la Junta de Planificación. Y la Junta de Planificación, escúchenme bien, nunca ha planificado nada en este país. Lo que ha hecho la Junta de Planificación es administrar lo que otros proponen. O sea, eso es una realidad que la gente tiene que entender. Si nosotros no comenzamos, los trabajadores y trabajadoras de este país, a entender que la crisis nos va a arropar de un modo, que se nos van a acabar los servicios, que van a haber despidos, que la ley del retiro, eso ya se va a ir a ajuste, y no comenzamos a buscar planes de ajustes para el futuro nuestro, nos vamos a quedar en babia todo el mundo. Así que los compañeros trabajadores y trabajadoras no tienen otra alternativa que buscar la forma de cómo crear un núcleo amplio de apoyarnos nosotros mismos para poder enfrentar a la Junta Fiscal, enfrentar al gobierno que venga, porque independientemente de quién gane las elecciones, que está ahora no va a estar,
Va a estar otro nuevo, hay que enfrentar al que venga. Aquí no vamos a tratar ni que sea el azul ni que sea el rojo, pero hay que enfrentar al que venga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender nuestro trabajo, por ende nuestra familia, nuestros hogares y, cuidado, si defender hasta nuestra propia vida. Yo hay algo que no me puedo quedar sin señalarlo. Mi pueblo, Santa Isabel, posee una de las mejores tierras de cultivo, no a nivel de Puerto Rico, sino a nivel mundial. Yo no sé por qué cruel ironía en el pueblo de Santa Isabel decidieron sembrar los malditos molinos. Pero de ser un pueblo alegre, de ser un pueblo de luz, cuando usted pasa por Santa Isabel y ve ahora esos molinos moviéndose lentamente, da un aspecto de pueblo melancólico y de pueblo en sufrimiento, y yo me imagino que es la tierra expresando a través de unas aspas metálicas la extraña melancolía de que nos van arrebatando el patrimonio de los nuestros, y contra eso hay que luchar. Yo no veo el día en que los molinos desaparezcan del territorio de Santa Isabel y vuelva el pueblo a recuperar la luz y la alegría que le acompañó siempre. Pero es que ponen unos molinos de viento que en un lugar donde no puede volar ni una chiringa. Sí, yo a veces me pregunto si serán eléctricos, como decía que era el de Santín aquí en San Juan. No, eléctrico es el que pusieron aquí en el área de Bechara. Sí. Ese es eléctrico, ese no se mueve si no es por electricidad. Y los molinos de Santa Isabel los colocaron precisamente en el lugar donde menos incide el viento. Habrían otras partes en el pueblo, quizás en terreno más árido, donde pudieron haberse colocado y la brisa los hubiese movido, el viento que hay en otros lugares del pueblo los hubiese movido mejor. Pero los absurdos son así, son simplemente absurdos. Corresponde a los trabajadores en su momento hacer las correcciones necesarias. A mí no me cabe la menor duda, y yo nunca he dejado de perder la fe de que los trabajadores tenemos el ingenio, la capacidad y la fuerza de trabajo para transformar el mundo. Y tenemos que empezar por este cantito de tierra. Hay un hecho que es bien risible, que la deuda pública de este país es 73.000 o 74.000 millones de dólares. Y uno de los candidatos a la gobernación propuso hacer un tubo desde Puerto Rico hasta Texas para traer petróleo. Cuando sacaron los números de ese tubo para traer petróleo desde Texas hasta Puerto Rico, le salía en 85.000 millones de dólares. Y yo digo, la gente no se da cuenta de la serie de disparates que nos dicen los políticos, y enfrentarlos ahí, encararlos. ¿Ok? Pero Austre, yo no sé por qué eso te sorprende. Si aquí también nos han propuesto que tiremos un cable desde la Florida hasta Puerto Rico para traer la electricidad por mar. Y hace un tiempo atrás, yo recuerdo haber ido a una conferencia en uno de los hoteles de la capital a escuchar una persona que con la mayor serenidad y tranquilidad de espíritu nos dijo a los que estábamos allí presentes que iba a traer la electricidad desde Colombia, porque como allá la generaban con carbón y salía más barata, pues que la iban a traer por otro cable hacia Puerto Rico. O sea que nuestra isla parecería una melena tendida en el mar de cable a ver qué es lo que llega. Y hay pero hay una pregunta que me la acaba de hacer el compañero. Todas estas propuestas, todos estos cambios, ¿a quién le han dejado beneficio? Porque se supone que se trabaje para beneficio del pueblo, para esto elegimos a los gobernantes, ¿no? ¿Cuánto se ha rebajado la factura de luz con el gas que utilizan las plantas de energía eléctrica? ¿Cuánto se ha bajado la factura de energía eléctrica con el carbón
cuyas cenizas nos crean un serio problema de contaminación ambiental. Y ya no es tan solo ambiental, aquí a veces se deja en esa junta de planificación que correctamente hablaba el compañero Austre, que nunca ha planificado nada. Esa junta de planificación se supone que ante cada proyecto que se lleve a su consideración estime un costo social. ¿Y han visto ustedes ese cálculo en alguno de los proyectos que ha examinado la Junta? Nunca Porque se ha hecho. el costo social de las enfermedades que se contraen por la contaminación de azufre que generaba la Autoridad de Energía Eléctrica utilizando el petróleo barato que se pagaba caro y que se ha denominado siempre el cartel del petróleo y que nunca se ha sorprendido a nadie con una radicación de cargos en un tribunal del país. Se ha calculado el costo que tiene la contaminación por carbón, se ha calculado el costo que tiene si se secara el caño Tiburones para colocar ahí una incineradora. Nada de eso lo calcula la Junta de Planificación, pero peor que eso, el costo de la energía eléctrica cada día es más cara para nosotros los trabajadores que la consumimos, porque es bueno saber que ahora hay que avisar por un anuncio de prensa que le van a cortar la energía eléctrica a un hospital, o cuando se la van a cortar a un gran consumidor de energía eléctrica, pero a nosotros nadie nos avisa. Llegamos un buen día a nuestra casa, no hemos podido pagar la luz, que está cara, y nos la cortan, y llegamos y no hay para hacer la comida del día. Bueno, y esto se agrava al momento en que tienes una junta fiscal que bajo la legislación del invasor, en este momento va a poder decir, olvídate de la reglamentación existente, olvídate de la legislación vigente, y vamos a hacer aquí lo que nos dé la gana. Y esos mismos ejemplos que tú acabas de dar, pues no, ahí vamos a dar el permiso para que para que pongan la planta que les dé la gana y olvídate de la contaminación. Es la misma mentalidad que uno ha visto consistentemente en la ley 7 y en la ley 66, dejando claro que la ley 7 fue peor por un montón de lo que fue la ley 66. Pero hay un elemento en común, y es porque quien lo prepara, quien preparó ambas legislaciones fue el mismo bufete de abogados. O sea, uno trabaja, el ala PNP en el 2009 y el ala popular en el 2014. Y lo que ellos te ponen en ambas legislaciones es que la subcontratación va a ser algo que el patrono pudiera llevar a cabo más allá de lo que digan los convenios colectivos. Y cualquier elemento que vayamos a cuestionar, que tenemos que radicar una apelación, poniéndole 20 restricciones a quien vaya a ser el juzgador de lo que la Unión esté reclamando. Y eso es lo que ha mantenido. Fortuño te trajo a Manpower al Departamento de Salud, Alejandro García Padilla lo dejó. Y sigues mirando cada uno. O sea, ¿para qué tú necesitas un tercero contratándote oficinistas en el Departamento de Salud? O sea, ¿para qué? ¿Cuántos oficinistas en este país están buscando trabajo el día de hoy que no necesitaban ese tercero? O sea, todo este tipo de ejemplos se va a agravar bajo esta junta, porque cada día se está viendo más la polarización de clases en el país. Los carros pequeños y baratos se están vendiendo menos, y notas que de momento los Mercedes-Benz y los carros caros se están vendiendo más. Y ese tipo de clima es lo que ellos van a seguir propiciando. Sí, es trágico, perdóname, Austre, que hayan hecho contrataciones de compañía cuando los trabajadores le estábamos denunciando en los medios públicos. Oye, ¿cómo tú vas a botar la plantilla de trabajo y vas a subcontratar si te va a costar más? Y aquí está el análisis, se lo enseñábamos. Caso omiso, obviamente, porque hay que beneficiar a los compadres y a los amigotes, ¿eh? Un país que estaba diciendo que estaba en crisis, ¿cómo es posible que el recaudo
del 60% fuera para la privatizadora y el 40% para el erario público. En el caso específico del Departamento de Estado. Pero es como tú dices, ya se fueron los PNP, los populares llegaron y tampoco hicieron nada, los dejaron allí. Siguen privatizados los mismos servicios que habían sido dados por la plantilla de trabajo del Departamento de Estado. Yo creo que los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos que empezar a entender que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Esto es un botín de guerra. Quiere decir que siendo un botín de guerra, cuando Estados Unidos comenzó a coger los estados que le pertenecían a México, a Canadá, a Georgia, esto, eran para crear fronteras. Pero hubo otros lugares como la Isla Marcha, los Palau, Puerto Rico, ellos los crearon como posesiones para fines bélicos o para fines de consumo. Quiere decir que la Constitución de los Estados Unidos, por nosotros pertenecer a y no ser parte de la Constitución de Estados Unidos, es abusiva porque la utilizan a discreción cuando la quieren utilizar en contra de los puertorriqueños. Ejemplo como esto es, que si yo estoy dándole un dinero al WIC, digamos en los Estados Unidos, y yo quiero ser discriminatorio contra Puerto Rico, pues a Puerto Rico no lo voy a dar. Lo que viene pasando con el Medicaid. Y lo mismo que está pasando con el Medicaid. Hay programas que son enteramente de Estados Unidos, que como la Constitución no nos aplica, solo salvo cuando quiere ser discriminatoria, pues te coge todos estos programas que son federales. No, ahora te lo están separando de los estatales, como lo están haciendo en el Departamento del Trabajo. Que en el Departamento del Trabajo te están creando los consorcios, porque eso van a ser con paga federal. Los puertorriqueños tienen que acabar por entender que la discriminación política de los Estados Unidos llegó a un nivel de decir, esta gente de la Junta, que si no le veían solución al problema, vendían esta isla a quien ellos les diera la gana. Eso es la falta de respeto más grande que puede escuchar los oídos de un puertorriqueño. Que a tu patria es que te la puedan vender a cualquier otro postor que la quiera comprar. Y esta patria, aquí vemos gente que la vamos a defender con uñas y dientes, porque de aquí no vamos a dejar que se venda nada. Aquí lo que se va a vender es a la Junta Fiscal que se vaya para las pailas. Porque los trabajadores aquí son los que tienen que ir poniéndole los puntos a la IE. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que comenzar a hacer unos comités regionales, tenemos que comenzar a enfocar quiénes son los legisladores que nos apoyan, qué legislador no nos apoya. Si vemos que hay un legislador que no nos apoya, sacarle una pancarta cerca donde vive o la región que esté pasarla. No vote por fulano, nos votó en contra, es la ley 66. Y podría hacerle campaña en contra. Y máxime aquellos candidatos a puestos electivos que nos apoyen, venir. Esos son los que tenemos que apoyar, que sean los que estén dispuestos a pasar legislación a favor de los trabajadores y en contra de la ley 66 y en contra de la Junta Fiscal. En esa perspectiva, yo creo que ahora mismo, cada día la gente está empezando a documentarse más. Aquí había, hace unos meses atrás, un montón de gente que decía que venga la Junta pensando que la Junta venía a, en cierta manera, sanear toda la corrupción que estamos viviendo en la legislatura de hoy, cuando la realidad es que esto viene a perpetuar la corrupción. Sí. O sea, estos son unos individuos que pueden recibir regalos, que tienen inmunidad, que no hay quien les pueda erradicar un cargo. O sea, son individuos básicamente intocables que te están trayendo en un momento en que lo que van a hacer es de pagarle a los bonistas y olvidarse del pueblo. A mí me parece que hacia eso es que nuestro sindicato tiene que dirigirse,
muy bien señalaba Austria ahorita. Nosotros los trabajadores nos tenemos primero que ver como clase trabajadora, apoderarnos de los procesos y pasar revista sobre aquellos políticos que constantemente atacan la clase trabajadora. Así que exhortamos a nuestra matrícula a que se eduquen, a que participen en todas las concertaciones de la Unión, ya sea para talleres, marchas, piquetes, para todas aquellas actividades que estemos desarrollando en contra de los abusos de esta Junta de Control Fiscal. A mí hay una cosa que me preocupa. Lo que me preocupa no es lo que la Junta Fiscal nos vaya a quitar, ni los gobiernos nos vayan a quitar. A mí lo que me preocupa es cómo los trabajadores vamos a defender lo que ya tenemos. Porque lo que ya tenemos no podemos dejar que nos lo quiten de las manos. Porque lo que tenemos ya agarrado, que se les haga difícil quitárnoslo. Estamos de acuerdo 100%, Austria. Y vamos a encargarnos por el otro lado de emplazar a los que dicen que quieren gobernar este país, porque tienes uno que estamos esperando que se manifieste más claramente en cuál es su plan. Tienes otro que está planteando eliminar 40% del gobierno, pero de la misma manera no despedir a nadie. O sea, los PNP que se pongan para su número, que empiecen a hablar con Ricky Rosselló y a emplazarlo a que explique su fórmula, porque no hay manera. Por otro lado, la ley de sindicación la aprobó y la firmó su padre, y que tú vengas a hablarme hoy de un patrono único que implica desmantelar las unidades apropiadas según fueron establecidas. La ley 45 es una ley de unidades verticales. El candidato a la gobernación por el PNP está hablando de un concepto horizontal. Sostener los convenios colectivos y los beneficios de los trabajadores es imposible en ese esquema. La única manera en que lo pudiera mantener es desmantelando a todo el movimiento. Sí, yo hago un llamamiento a los dos compañeros para que reflexionemos sobre un hecho que no podemos pasar por alto. Durante los pasados 10 años en Puerto Rico se ha venido desarrollando una campaña sistemática para hacer responsable de todos los males presentes, pasados, futuros, a los trabajadores del sector público. Y a sus uniones. Y fundamentalmente a sus uniones. Ha habido un proceso que algunos lo han llamado proceso de demonización. O sea, nosotros somos el mal, los trabajadores somos lo peor. Los trabajadores pedimos y no nos ocupamos de saber que esos pobres señores millonarios deben recibir puntualmente todos sus ingresos, que nosotros los trabajadores debemos estar dispuestos al sacrificio de conformarnos con una disminución del salario mínimo a $4.25 para nuestros jóvenes, que nosotros los trabajadores somos los responsables de quedarnos con la idea de que podemos sobrevivir si tenemos un trabajito part-time. Durante los pasados 10 años, nuestro pueblo ha sido bombardeado diariamente. Hay medios de comunicación que se han dedicado a exponer esa idea, a divulgar esa idea de que los trabajadores somos los responsables de todos los males, y como responsables de todos los males debemos de pagar por eso. Yo creo que eso es una estrategia muy bien diseñada de los capitalistas en este país. Yo siempre he dicho que tú hacerle daño a alguien es mucho más fácil que convencerlo de que le están haciendo daño. Y digo esto porque los trabajadores aquí se les ha hecho tanto daño en el tiempo que yo llevo de lucha, que lo he visto, que hemos tenido victorias, hemos tenido fracasos, pero más victorias que fracasos. Cuando llegue esta Junta Fiscal, yo creo que aquí va a ser la debacle final. Y si nosotros no
comenzamos a promover la participación de los trabajadores en todo el quehacer puertorriqueño, nosotros estamos abocados a desaparecer como uniones. Y si nosotros dejamos que estos instrumentos desaparezcan, es habiendo uniones, y miren cómo nos tienen. Imagínense si no existieran las uniones. Si no existieran las uniones en estos momentos, ya la Junta Fiscal, ni Ricky, ni Bernier, ni nadie estuviera hablando del problema de los trabajadores, porque ellos son los patronos principales en este país. Es el patrono que tiene más gente empleada. Olvídate de que hubieran medicinas en el hospital pediátrico. Olvídate de que hubiera servicios en el hospital universitario. Olvídate de lo que estaría pasando en ASEM si no fuera ASEL por los trabajadores y por las uniones. O sea, nosotros hemos dado una pelea allí por encargarnos de que no haya despilfarro por parte de los sectores burocráticos más arriba en el Departamento de Salud, que pretenden subcontratar todo si los dejan, regalarle dinero a compañías de facturación, como están haciendo ahora mismo en el Hospital Cardiovascular, que es otra pelea que estamos dando. O sea, que se están lucrando del trabajo de la gente nuestra. Ellos no están cobrando básicamente una comisión por lo que ellos cobran, no, ellos están cobrando por la totalidad de la facturación. O sea, lo que ocurre en cardiovascular, lo que está ocurriendo en gran parte del sector público, hay que detenerlo y es ya. Mientras tanto, este sector de empleados, los empleados públicos, que dan la pelea día a día, que todos los días los están demonizando, como decía Erasto, son los que hoy doblan turnos en los hospitales, doblan turnos en las cárceles, están dando la milla extra, no tienen los materiales que necesitan para poder hacer su trabajo y siguen para adelante día a día. Y en esa perspectiva, dentro de un ente fiscalizador que somos las uniones, es que hemos podido defender el país para poder mantener lo poco que nos queda en el país. Mira, lo último que va a hacer la Junta Fiscal, que es lo que yo estuve leyendo, si mal no me equivoco, ahora van a hacer un tipo de licencia que va a comenzar en el 2020, para que los puertorriqueños, es un tipo de pasaporte, para que los puertorriqueños podamos viajar hacia los Estados Unidos. Esto muy poca gente lo sabe y muy pocos trabajadores lo saben. Quiere decir que la Junta Fiscal viene a destruirlo por lo menos todo. Inclusive la Junta Fiscal podrá eliminar cuantos servicios ellos entiendan que sean necesarios para este país, pero que a ellos no les conviene económicamente, ellos están autorizados a eliminarlo. Pero no tan solo eso. Si nosotros no nos ponemos, los trabajadores y trabajadoras, a examinar quiénes son cada uno de ellos. Hay una señora ahí que fue convicta hasta por guiar en estado de embriaguez y chocó un montón de carros y está ahí en esa junta. Una persona que no tiene la más mínima confiabilidad. El que no sabe manejar un carro, no sabe manejar finanzas. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, quizás que... Podríamos estar de acuerdo. Y podríamos diferir en algún aspecto, Austre. Pero lo esencial, y aquí, antes que nada, agradecerle al compañero Fernando Juarbe, que nos acompañó dentro de un rato, lo excusamos, debe cumplir con otros compromisos que tiene en la tarde de hoy. Pero Austre, a nivel comunal hay unas experiencias de lucha. A nivel comunal, el sindicato ha participado en diferentes instancias uniéndose a las luchas comunales y a las luchas reivindicativas de amplios sectores de nuestra sociedad. Reconocemos en ti uno de esos líderes que ha tenido la oportunidad de llevar la ideología del sindicalismo
a esas luchas y conducir por lo menos el modelo organizativo de nuestro sindicato, trasladarlo a esa experiencia comunal. Ante el proceso electoral que estamos viviendo en este momento, ante la realidad de una Junta de Control Fiscal que ya es una realidad, aunque sepamos, y no debe ser sorpresa para los trabajadores que dentro de esas 7 personas no haya ninguna que represente a la clase trabajadora y a sus intereses, porque si algo tenemos que tener bien claro y algo nos ha enseñado todo este proceso de crisis, todo este proceso de aprobación de leyes neoliberales, es que la clase trabajadora nunca ha tenido una verdadera representación. Sí, uno que otro senador ha acogido nuestros planteamientos, uno que otro senador ha hecho resistencia a la aprobación por mayoría de leyes que van en detrimento no tan solo de los intereses de la clase trabajadora, sino de todo el pueblo, porque hay sectores medios como los pequeños comerciantes que viven asfixiados por la carga de impuestos que se le ha puesto a los negocios locales, mientras las grandes corporaciones extranjeras disfrutan de magníficas exenciones, que de hecho todo lo que va en contra de los trabajadores, en contra del pequeño y el mediano comerciante, se pone sobre la mesa. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo puede examinar, pero todos los acuerdos que benefician a las grandes corporaciones, ¿por qué si son tan buenos no se ponen igualmente sobre la mesa y constituyen secreto? O sea, todas estas cosas uno se las pregunta día por día, día por día. Y cómo la gente en las comunidades, tu experiencia, cómo la gente en las comunidades va comprendiendo esa realidad o va no comprendiéndola. Bueno, yo creo que las comunidades, en la medida que ellos tengan un problema en su comunidad, es que ellos accionan. Yo siempre he dicho que las leyes surgen a la vida jurídica cuando alguien cuestiona su existencia, ¿no? Aquí han habido leyes que se comienzan a pasar, como en el caso, nosotros tuvimos un problema en Guayanilla, donde una finca israelí que tiene 1232 cuerdas comienza a tirar unos plaguicidas, y estos plaguicidas comienzan a afectar a la gente. Este servidor comienza con 2 personas, después nos sumamos 3, 4, 5, 6, hasta lograr una lucha contra esta compañía israelí y hacer un llamado a la EPA de los Estados Unidos. Y con nosotros estuvo Jim Fox, que era la presidenta de la EPA de la región 2 de Nueva York, y llega hasta Puerto Rico. Y cuando llegó al lugar, que vio la finca, que vio cuando estaban tirando los plaguicidas, dijo en inglés: ¡qué barbaridad! Esto no lo aguanta cuerpo alguno. Palabras de Jim Fox, pero en inglés. Quiere decir que nosotros, las comunidades, todos los gobiernos han intentado dividirnos. El problema que tenemos con las comunidades a veces es que nos aparcelan. Unos son pentecostales, otros son católicos, otros son rojos, otros son azules, otros son evangélicos, otros. Pero tú logras cómo agrupar toda esta gente que tienen distintas ideas en su cabeza y que parten de distintas realidades. Yo digo que lo único que tú le puedes vender a estas comunidades es que puedan vivir en paz y en tranquilidad. Porque ¿qué más tú le puedes vender a una comunidad que tenga una crisis con unos plaguicidas cayéndole sobre su hogar, con una presión de una máquina que se llama Smart Sprayer, que tira a 250 PSI, que es una velocidad de salida de líquido? Sabes que los líquidos se miden en micrones. El micrón ahí es 2.5, que eso es la parte más fina. Y había gente que se acostaba a dormir tranquilo,
porque creían que era que estaba lloviendo y estaban disfrutando una noche de lluvia. Aún así, nosotros empezamos con 5, 10, 15, hasta lo que eran a tener cerca de 200 a 300 personas siguiendo la posición nuestra. Inclusive, el párroco de Guayanilla, era apellido Rodríguez Martínez, se hizo eco de nuestras palabras y participó en la lucha contra los israelíes. El alcalde de Guayanilla en esa época luchó con nosotros contra esos israelíes. Hubo la comunidad completa. Nosotros, por lo menos en el caso mío particular, siempre decían, los israelíes le vendían al público que no me siguieran a mí porque yo era ateo. Y cosas que cada vez que me hacían una entrevista en la radio, en la televisión, pues yo terminaba con una frase cristiana. Terminaba la radio, decía, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Óyeme, así se fueron acercando personas, y de una iglesia que había, después se pegaron 9 iglesias a apoyar la lucha contra la tropical fruit que aún está tirando plaguicidas en el sector que yo vivo. Austre, una de los señalamientos que muchas veces se hace a los grupos que están en protesta, a los grupos que levantan su voz y su acción para detener las actuaciones abusivas de los sectores poderosos, es que nosotros hacemos la protesta pero carecemos de propuestas. Desde la perspectiva sindical, ¿qué propuesta podemos hacerle a nuestro pueblo? ¿Qué mecanismo para, en términos de enfrentar en unidad la Junta? Porque si bien es cierto que los trabajadores se internalizaran el hecho de que le va a hacer daño a él y su familia con todo lo que viene de la Junta Fiscal, la propuesta que nosotros hacemos es unámonos, vamos a unirnos, vamos a cogernos de mano, vamos a meterle mano a la Junta Fiscal, vamos a meterle mano al gobierno, vamos a meterle mano a los senadores buscones, a los representantes buscones, a los alcaldes buscones, que se comprometan con nosotros a que esta lucha le pertenece al pueblo y le pertenece a los trabajadores y trabajadoras de este país. Sin esto no podemos lograr nada. Se habla de cambios en Puerto Rico, se habla de que tenemos la necesidad de que este país cambie, de que se empiecen a desarrollar nuevas industrias, nuevas fuentes de trabajo. La tecnología regularmente debe servir al propósito de aliviar la carga de trabajo, y sin embargo vemos que el capital utiliza la tecnología para ellos acrecentar sus ganancias mediante la eliminación de trabajadores. ¿Qué cambio debemos aspirar los trabajadores a realizar para que el país se encamine por otro derrotero que no sea el que nos ha llevado al fracaso político y al fracaso económico que vivimos? Bueno, lo primero que tienen que hacer los trabajadores, número uno, no dejar que les quiten el trabajo que tienen. Eso tienen que defenderlo con uñas y dientes. Eso es lo primerito que deben hacer. Porque si se dejan quitar lo poco que tienen, ahí ya están un poco perdidos. Nosotros podemos inclusive, las uniones, las iglesias, las comunidades, ir creando agroindustria, ir creando fuentes de ingresos para los trabajadores, como crear compañías de reciclaje. Yo una vez tuve una idea allá en Guayanilla, nunca se materializó, hacer un ecomall, que todo lo que se vendiera en ese mall fuera de productos de reciclable. Y eso era una propuesta que yo tenía, el alcalde me la compró, pero nunca hizo nada.
Bien, creo que nos van quedando pocos minutitos. Debo hacer varios anuncios. El martes 13 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, estaremos desarrollando en la UGT un taller sobre el manejo de estrés. Y el miércoles 21 de septiembre estaremos desarrollando un taller sobre comunicación. Todos nuestros compañeros organizadores y el grupo de trabajo de oficina está invitado a participar de estos dos talleres. Pues pueden comunicarse con nosotros primero a través de nuestros teléfonos. Estamos en la red, los invitamos a que visiten nuestra página. Simplemente con poner UGT Puerto Rico, el motor de la internet lo lleva directamente a la página. Tenemos circulando en este momento un boletín que se llama La Promesa, donde tratamos de resumir aquellas acciones de impacto sobre la clase trabajadora que más nos afectarán, y los invitamos pues a seguir la lucha, a no descansar, a confiar en la fuerza y la capacidad de la clase trabajadora puertorriqueña. Te agradezco, Austre, tu presencia aquí. Le doy las gracias a Mayra, que nos acompañó durante un buen tramo del programa, y a todos ustedes hasta el próximo miércoles. Que tengan buenas noches. Buenas noches.